Aquí tenéis una jarra perteneciente probablemente a la cultura cañari, quizás prehispánica, de la zona del Ecuador. Y vamos a modelar en este vídeo tutorial de forma manual una pieza como esta a partir de una fotografía, únicamente de una fotografía en Blender, ¿vale? Seguiremos todos los pasos para obtener un resultado final como este, teniendo al final la textura incluso, ¿vale? Bien. Entonces entramos en Blender y lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos en una vista ortogonal, View, ortogonal, ¿vale? Y pulsaremos también en View frontal, ¿vale? Desde esta vista frontal vamos a suprimir el cubo, colocaremos aquí la fotografía. Pulsamos con la tecla N y nos aparece este panel a la derecha. Seleccionamos Background Images, ¿vale? Y pulsamos en Add Image. Bien, aquí pulsaremos en Open y seleccionaremos la imagen que queremos para comenzar este trabajo. En este caso va a ser esta imagen, ¿vale? Como veis, aquí en las propiedades de la imagen puedo poner más opacidad y la veréis mejor. Se trata de una jarra en vista frontal de la que se ve de forma más o menos sencilla un perfil aproximado. Bien, vale, vamos a bajar de nuevo la opacidad y ahora lo que vamos a hacer es crear el perfil. Como no tenemos la medida, podríamos también aquí escalar la pieza. Quizás mejor lo de escalar la pieza lo hacemos a posteriori, cuando tengamos ya creada y texturizada la pieza, para poder trabajar con mayor comodidad a un tamaño mayor. ¿Vale? Bien. Vamos a crear un plano. Bien, aquí lo tenemos. Está aquí realmente, ¿vale? Vamos a ir a vista frontal y con este plano entramos en modo edición. Ya estamos en modo edición y suprimimos, pulsando la X, todos los vértices, ¿vale? Solo nos queda el origen en el centro. Vemos que no hemos movido el cursor 3D del punto 00 y que se nos ha creado el origen en el punto 00. Esto va a ser importante. Además, si hemos movido el cursor 3D, aquí en la barra de la N encontraremos la posición 000, podremos colocar su localización de nuevo. ¿Vale? Voy a ir a vista frontal. Perfecto. Y ahora, con control, voy a ir pulsando control y botón izquierdo del ratón. Voy haciendo clic de esta manera, ¿vale? No hace falta que haya muchos vértices. ¿Veis cómo vamos creando unos cuantos vértices? Si con control no nos funciona, podemos ir pulsando a la E, ¿vale? Y con la E vamos sacando así esto, ¿vale? Extruyendo los distintos vértices. Bien, como veis no lo estoy haciendo con mucho detalle porque luego quedará detallado con Subdivision Surface, ¿vale? Aquí en la parte inferior vamos a llegar únicamente, bueno, llegaremos hasta aquí y de forma plana lo haremos hasta aquí, que no llegue a la línea azul que marca el eje 0, ¿vale? Que no llegue ahí. Bien, como veis, aquí me estoy moviendo manteniendo pulsado Shift y presionando la rueda del ratón, ¿vale? Para desplazar hacia los lados, hacia arriba en la vista, ¿vale? Si pulso doble vez a la A para seleccionar todo, veis que tenemos ya este perfil hecho. Vale, voy a seleccionar ahora desde aquí arriba, con el botón derecho del ratón, selecciono este vértice y lo mismo con la E, si queremos, ¿vale? Voy a ir haciendo una especie de perfil, en cierto modo inventado, ¿vale? Pero que nos puede servir para hacer el interior de la pieza, que realmente no se va a ver porque tiene el cuello muy cerrado esta jarra, ¿vale? Con la E lo voy extruyendo y si no, con control, manteniendo seleccionado este punto, el último punto, ¿vale? Lo voy aquí moviendo. Bien, aquí como veis tampoco me va a quedar cerrado. Así es como debo tenerlo de momento, ¿vale? Aquí lo tenemos. Bien, una vez tenemos esto, podemos volver al modo objeto y tenemos que observar que se encuentra exactamente en la línea
roja, ¿vale? Del 0 de las X, ¿vale? En la X se encuentra en 0. Aquí lo veremos también la localización de este objeto, y si entramos en modo edición, ¿vale? Entramos en modo edición, veis que aquí en la Y 0, ¿vale? En el eje Y. Ahí tiene que estar. Perfecto. Vamos a ir a vista frontal de nuevo. ¿Vale? ¿Está bien? Bien. Una vez tenemos esto aquí, tenemos que pulsar a los modificadores en esta parte de la derecha, ¿vale? El botoncito de la llave inglesa, y daremos a añadir modificador Screw. ¿Vale? Como vemos, se nos ha hecho ya perfectamente la rotación de la pieza. Vale, muy bien. Poco más. Tenemos esto ya hecho. Si vemos que nos queda bien, tenemos que aplicar el modificador. Lo aplicamos y ahora cuando entremos en el modo edición, veremos que ya nos han aparecido todos los polígonos que componen nuestra pieza. ¿Vale? Hay que aplicar ese modificador porque si no, no nos saldrá esto. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer, bueno, vamos a quitar esta malla, esta rejilla que aparece aquí porque nos molesta un poco. Para ello aquí en esta misma barra de la N iremos a Display, ¿vale? Y deseleccionaremos Grid Floor y también la X y la Y, ¿vale? Y ya veis cómo se nos queda así más limpio. Vale. Vamos de nuevo a modificadores, teniendo seleccionada la pieza, y añadimos en añadir modificador y añadiremos Decimate. No, Decimate no, perdón. Añadiremos Subdivision Surface, aquí abajo. ¿Vale? Si le ponemos en subdivisiones en View 2, por ejemplo, veis cómo nos aparece ya suavizado perfectamente toda la superficie de nuestro objeto. ¿Vale? Perfecto. No hay que aplicar este modificador, ¿vale? Porque así podremos entrar en modo edición y veis cómo podemos trabajar con poquitos vértices, pero la sensación va a ser de que tenemos muchos, ¿vale? También os recomiendo activar este pequeño botoncito de aquí, ¿vale? Para que se pegue, como veis, nuestra cuadrícula al objeto, a la superficie suavizada, ¿vale? Perfecto. Bien, pues ya tenemos esta pieza, nos podemos ir a vista frontal, más o menos no ha quedado mal, y ahora vamos a crear el asa, ¿vale? Bien, para ello, desde esta vista vamos a levantar un poquito estos vértices. Tenemos que estar, como digo, en modo edición, seleccionar aquí la edición proporcional, que es este botoncito, activamos y seleccionando esto pulsamos a la G y podemos mover así. Veis que aparece un círculo de acción que se puede levantar con se puede mover con el botón la rueda del ratón, ¿vale? Si vemos que no nos aparece este círculo y que se nos mueve toda la pieza, es porque es demasiado grande y tendremos que mover la rueda del ratón hacia adelante para hacerlo más pequeñito, ¿vale? Bien, así con cuidado, pulsando a la G, ¿vale? No hace falta mantener pulsada la G, sino solo pulsarla una vez, ¿vale? Bien, pues lo colocaremos así un poco. Vale, parece que así no queda mal. Vamos de nuevo a vista frontal, modo edición. Esto lo voy a mover un pelín para abajo para que podamos coger estas cuatro caras y luego se unirán con estas cuatro de aquí, ¿vale? Bien. Vale, esto de aquí vamos a seleccionar toda esta línea y a llevarla un poco hacia arriba, ¿vale? Por ejemplo, ahí, ¿vale? Porque se nos va a unir con estas caras. Bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues seleccionamos, aquí como veis podemos seleccionar vértices, aristas o caras. Vamos a seleccionar, manteniendo pulsado Shift, estas cuatro caras, ¿vale? Estas cuatro caras. Ahora nos ponemos, bueno, voy a escalarlas un poco, S en Y, en el eje Y, ¿vale? Ahí, para que se me queden más amplias. Voy a vista frontal de nuevo y con la E extruyo, ¿vale? Extruyo con la E, roto con la R y escalo con la S. Y con la G lo muevo. Y lo voy colocando aquí para que tome la forma. Extruyo con la E, roto con la R, escalo con la S y con la G lo muevo. Y lo mismo. E, R, G, S, ¿vale? Bien. Y voy a volver a hacerlo. Con la E, R, lo roto
con la G lo bajo, lo voy a escalar un poquito, ¿vale? Y listo, ya si nos ponemos así, veremos cómo tenemos el asa. Veis que está muy ancha por aquí, ¿no? Pues voy a desactivar la edición proporcional y SI, lo escalo un poco en el eje Y. Lo mismo voy a hacer seleccionando estas aristas. Me pongo en aristas, con Alt, manteniendo pulsado Alt, selecciono todo el loop, ¿vale? Y SI, lo escalo en el eje Y. Y con esta también. SI, ¿vale? Así, ¿vale? Para que me quede mejor. Perfecto. Y ahora me pongo de nuevo en caras, selecciono estas 4 caras, selecciono estas 4 de enfrente, pulso W y me salen estos parámetros y tengo que elegir Bridge Edge Loops. ¿Vale? Y como veis se me ha unido perfectamente una parte con la otra. Ahora tendría que coger estas aristas, por ejemplo, vamos a seleccionar aristas, ¿vale? Y las voy a abrir un poco, como veis, para que me quede mejor, igual que estas de aquí. Esta la voy a cerrar, esta de aquí la voy a cerrar un pelín, la voy a rotar un poco así, ¿vale? Para que me quede esto más homogéneo. Y perfecto, ya me queda una jarra bastante homogénea. Me voy a ir a vista de cámara, no, perdón, vista frontal, ¿vale? Y con la Z, incluso, pulsando la Z, podemos ver cómo está colocado. Si entramos ahora en modo edición, ¿vale? Y seleccionando aquí los vértices, podemos recolocar un poco esto. Voy a elegir la edición proporcional, ¿vale? Con la edición proporcional activada podemos recolocar un poco nuestros vértices para que queden justo como la fotografía, o lo más parecido que sea posible a la fotografía, ¿vale? Bien, si queremos meter algún... Vamos a subir esto para arriba, ¿vale? Por aquí también se puede mover, ¿vale? Si queremos meter algún loop más, voy a poner en sólido, queremos meter por ejemplo un loop aquí, podemos hacer control R, nos sale esta, veis que nos salen estas líneas rosas de los loop, hacemos clic y ya se nos metería un loop. Ahí podemos recolocarlo, escalarlo, etcétera, lo que queramos, ¿vale? Bueno, pues listo, ya tenemos aquí nuestra jarra preparada, ¿vale? Recomiendo también, quizás, como es una jarra hecha a mano, se podría seleccionar algún vértice e ir creando cierta irregularidad, ¿vale? Moviendo distintas partes de la jarra para que no sea exactamente igual en todos sus puntos. Claro, habría que hacerlo de forma muy ligera, sin pasarse demasiado, pero bueno, lo mínimo para que dé, como veis, cierta irregularidad a la pieza, ¿vale? Perfecto. Bien, ahora nos queda el texturizado. Voy a ir a vista frontal de nuevo, ¿vale? Tendría que entrar en modo edición y lo primero que vamos a hacer va a ser crear una serie de loops, una serie de cortes de Mark Sims también en estos loops para que se nos corte nuestra pieza. Después cerraremos esto, ¿vale? Pero de momento nos va a venir bien tenerlo abierto. Bien, vamos a ver, por ejemplo, vamos a cortarla por la mitad. Primero hay que pensar cómo lo cortaremos. Entonces, la idea es cortar así por la mitad, hacer un corte también aquí, ¿vale? Luego, lo que haremos en vista frontal, ¿vale? Será hacer, como hemos dicho, íbamos a hacer un corte aquí, corte en todo el recorrido así de la mitad. Haremos también un corte aquí dentro, meteremos un corte por aquí, otro por aquí, de tal manera que se nos quede el asa, el cuerpo de la pieza, y luego el asa por el otro lado, el cuerpo de la pieza por el otro lado, y por supuesto el interior también separado, ¿vale? Bien, entonces vamos a seleccionar, como digo, con Alt este loop. Bien, veis que se nos ha seleccionado correctamente, por fuera, por dentro, ¿vale? Si nos ponemos pulsando Z en vista wireframe, lo vemos mejor, ¿vale? Parece que se nos ha quedado perfecto. Bien, vale, vamos a pulsar entonces aquí a la izquierda Shading Nubes Mark Sim. Bien, y ya se nos pone en rojo. Vale, vamos a seleccionar el otro lado, esta de aquí, ¿vale? Ya tenemos en rojo, ahora el otro lado
Mark Sim, perfecto. Si nos ponemos en Z veremos que ya tenemos seleccionada toda la sección en rojo, ¿vale? Y ahora vamos a seleccionar también esta del medio, como hemos dicho, Mark Sim, ¿vale? Bien, ahora nos queda la parte del asa. Con Alt selecciono esto, Alt más Shift la siguiente, Alt más Shift y Alt más Shift, Mark Sim, y lo mismo aquí, Alt más Shift, Alt más Shift y Alt más Shift, Mark Sim. Perfecto, parece que ya nos queda bien cortadas todas aquellas partes que queremos, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Para comprobarlo, no, mira, se nos ha olvidado aquí arriba cortar, por ejemplo, esta Mark Sim, para que nos separe la parte de fuera de la de dentro. Bien, si nos ponemos ahora en vista de caras, para seleccionar caras, y ponemos el cursor sobre una de estas islas, que se llama así a las zonas del mapeado, vale, pues podemos pulsar a la L, bien, y vemos cómo se lo selecciona una isla. Perfecta, esta isla está perfecta. Pulso a la A para deseleccionar, L, está perfecta también esa, L, también está bien. Si no estuviera bien hecha se nos seleccionarían más cosas de las que no queremos. Vale, esa de dentro igual, y esta de dentro tiene que estar ya por la fuerza igual. Vale, perfecto, todo correcto. Una vez que tenemos esto, vamos a crear aquí, a cerrar estas partes, ¿vale? Para cerrarlas seleccionamos aristas, seleccionaremos todos estos ejes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponernos así para verlo mejor. A ver, ¿vale? Ahí estamos. Como veis hemos seleccionado el círculo este de debajo, ¿vale? Iremos a Mesh, Faces, Grid Fill, bien, y como veis se nos ha cerrado con quads, esa parte, con polígonos cuadrados, que son importantísimos. Ahora vamos a seleccionar esto, ¿vale? Y seleccionaremos estas, perdón, con cuidado, ¿vale? Y Mark Sim, ¿vale? Ya vemos cómo se nos ha cerrado bien, tenemos bien cerrada también por dentro con esto. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo en la parte inferior. Con Alt seleccionamos todo esto, Mesh, Faces, Mark Sim, o sea, veis Grid Fill, ¿vale? Veis que aquí no se nos ha hecho correctamente la línea en el centro, entonces tendremos que seleccionar esto así, por ejemplo, ¿vale? Y ahí, seleccionando este camino, hacemos Mark Sim. Bien, bueno, perfecto. Ya tenemos aquí nuestra pieza dividida con los Mark Sim, ¿vale? Y ahora es cuando podemos seleccionarla por completo, ¿vale? Abriremos, con la N voy a cerrar este panel y vamos a abrir una nueva ventana aquí, y aquí abajo seleccionaremos VImage Editor. Se nos abre el VImage Editor, aquí está, ¿vale? Bien, teniendo todas las caras seleccionadas, pulsaremos a la U, Unwrap. Bien, y como veis se nos ha desplegado correctamente toda la geometría. Bien, vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser seleccionar aquí en la parte de abajo islas, ¿vale? Y nos cogeremos estas. Las de fuera son estas dos, porque tienen aquí los cortes de las asas, ¿vale? Y las de dentro son estas. Me interesa que las de fuera sean más grandes. Voy a desactivar la edición proporcional aquí, ¿vale? Ahí está. Me interesa que estas sean más grandes porque se van a ver mejor. Bien, entonces la coloco, por ejemplo, aquí. Esta la voy a rotar y a escalar un poco y la voy a colocar aquí. Voy a coger esto que es lo de las asas y las voy a rotar para que aparezcan aquí, por ejemplo. ¿Vale? Estas son las asas y estas son las de dentro, la parte de dentro, que no hace falta que sean muy grandes. Perfecto, nos tenemos que asegurar de tener todo nuestro mapeado como queramos, bien colocado en esta zona. Bien, una vez que lo tenemos, ¿vale? Vamos a pulsar en Vs y Export V Layout, ¿vale? Y lo guardaremos. Voy a crear aquí una nueva carpeta, un nuevo directorio, bien, que llamaré nueva pieza.
Vale, y aquí voy a guardar la imagen que se va a llamar V-Layout cerámica. Perfecto. Lo exporto. Bien, y voy a guardar esto. Vamos a guardar el archivo de Blender porque hay que irlo guardando todo, no vaya a ser que lo perdamos. Bien,